Buen día a todos. El objeto de este video es para realizar una retroalimentación referente a la función interpretativa del juez constitucional. En un primer momento es de gran importancia establecer que la interpretación de la Constitución o la interpretación constitucional tiene como propósito atribuir un significado a uno o a varios textos o términos que se encuentran plasmados en la norma constitucional con el único propósito de obtener una decisión fundada a derecho, a un problema que se presenta de forma concreta ante el Tribunal Constitucional. La interpretación en este caso tiene como objetivo determinar los alcances del derecho, el reconocimiento del mismo o en un momento dado determinar nuevos criterios para la aplicabilidad del mismo derecho que se encuentra en litigio. Existen, como segundo término o como segundo punto, existen diferentes métodos o mecanismos de interpretación constitucional. Normalmente se aplica o se ha aplicado hasta cierto tiempo los métodos de la escuela exegética o de la escuela historicista o propiamente la escuela de Savigny del siglo XIX, que todavía mantienen cierto nivel de aplicabilidad precisamente en la interpretación de la norma secundaria o de las leyes emitidas por el legislador. En este caso estamos hablando de la interpretación gramatical, que consiste, como la misma palabra lo indica, darle un significado conforme a las palabras en las que se encuentra redactada el texto. La interpretación histórica es para determinar el fondo, el alcance o el pensamiento del legislador al momento de la creación de la norma, qué es lo que quiso decir, cuál fue el contexto en el que fue creada la normativa. También está el método sistemático, el cual permite tomar a la norma como a las normas como un todo, una relación de interdependencia o de interrelación entre las normas existentes, y el método como que se llama eh, lógico o teleológico. Hoy en día se habla de diferentes o de nuevos métodos o de nuevas formas de visualizar a la interpretación constitucional o a la interpretación que debe de realizar el juez o el magistrado constitucional. En un primer momento se debe de decir que hoy nos encontramos frente a una como método la interpretación judicial, que esta hace referencia a la función que hace el juez o que hace en este caso el magistrado constitucional, que tiene como propósito que al momento de hablar de la Constitución se parte de la premisa que quien analiza esta función es la Corte. En este caso salvadoreño sería la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos 5 magistrados van a hacer un proceso que en base a su especialidad, ¿eso qué significa? Que ellos deben de tener un amplio conocimiento y tienen que tener los atestados suficientes para poder determinar que son especialistas en materia constitucional. Estos, además de buscar que se ejecute la norma constitucional, ellos hacen un proceso interpretativo realizando en esta área un análisis autónomo de la norma sometida en el estudio, por lo que también debe estar enmarcado en una condición de responsabilidad precisamente en el ámbito de sus decisiones. Es decir, no solamente es indispensable que el juez o el magistrado constitucional realice una función en base al conocimiento que tiene de la materia, sino que también tiene que tener cierto nivel de lógica, de sensibilidad o una condición de responsabilidad. El aspecto ético o el aspecto interno de la persona para que pueda desarrollar el proceso interpretativo a partir de estos criterios. También existe la interpretación restrictiva, eh, restrictiva extensiva y análoga. Estos modelos nos vamos a enfrascar primeramente en la interpretación extensiva.
En el ámbito constitucional, un mecanismo que debe ir siempre a la vanguardia tiene que ser una interpretación que vaya acorde a la progresividad de los derechos fundamentales. Nunca, en ningún momento podríamos hablar de una interpretación que se fundamente en la restricción de derechos. Por el contrario, siempre tiene que ser una interpretación que abogue por una mejor planteamiento o un mejor desarrollo integral de las normas constitucionales y por lógica de los derechos. También se habla del famoso precedente constitucional, que es un paradigma que se ha utilizado, que viene de la escuela norteamericana y que hoy en día tiene bastante incidencia. Esto lo podemos ver en el sistema o en el contexto salvadoreño a partir del habeas corpus 426-2000 acumulado, el cual establece que el principio de stare decisis o el principio del precedente constitucional establece que ante supuestos iguales o análogos la decisión de un tribunal debe ser igual, es decir, debe recibir un tratamiento igualitario de los mismos a fin de que se pueda garantizar el derecho a la igualdad. Es decir, se toman los casos que tengan iguales condiciones y se aplican en este sentido a un nuevo caso que tenga las mismas características. En este orden de ideas podemos decir que la interpretación constitucional o la función interpretativa del magistrado constitucional es una función muy importante que tiene que ser tomada con responsabilidad, sin revestimiento de ideologías políticas y con la mayor sensibilidad posible, porque se busca el pleno desarrollo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quiero terminar esta cápsula o este video solicitándoles que mantengan la calma, que sigan las indicaciones del órgano ejecutivo a través de sus diversas instituciones o ministerios y que se laven las manos, utilicen alcohol en gel y que lean el contenido de PDF. Cualquier consulta o duda que ustedes consideren pertinente y que deba ser de conocimiento de sus compañeros, lo hagan a través del foro, o si no, que lo hagan a través de mi correo electrónico luisenrique@ugb.edu.sv para cualquier consulta de carácter personal. También recordarles que tenemos una cita para el día jueves de 3 a 4 de la tarde para que tengamos una videoconferencia para que ustedes puedan plantear las interrogantes o las dudas que tengan con respecto a la temática que vamos a desarrollar. No sin antes agradecerles su atención y cuídense, y los veo más adelante.